Así que vamos a empezar poco a poco. Entonces, el sistema nervioso es un sistema, pues, altamente especializado, que nos permite la relación con el entorno y una respuesta efectiva, tanto dentro de nuestro cuerpo, es decir, de forma interna, en nuestros órganos, funciones vitales, como una respuesta de interrelación con las demás personas. Para eso, el sistema nervioso se subdivide en dos grandes grupos. El primero es el sistema nervioso central y el otro el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, aquí mejor encéfalo, que compete más estructuras, y la médula espinal, pues, ¿no? Algunos le dicen dorsal, pero el nombre correcto es médula espinal. Y el segundo grupo muy importante es el sistema nervioso periférico. Una pequeña diferencia macroscópica es que el sistema nervioso central está protegido por estructuras óseas muy fuertes, como la bóveda craneana, el cráneo, y toda la columna vertebral que compone, pues, vértebras y sus articulaciones. En cambio, el sistema nervioso periférico no, está muy expuesto a traumatismos mucho más fáciles, ¿no? Se diferencian por algunas otras cosas en cuanto a los neurotransmisores, la participación que tienen. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a desglosar un poquito lo que es el sistema nervioso periférico y recordemos que este nos va a permitir recoger y enviar, recoger estímulos y enviar respuestas a esos estímulos. De esos hay dos grandes grupos. Uno es el sistema nervioso somático. Somático, ¿qué quiere decir? Que nos permite cierto grado de conciencia y de voluntad al responder con esta parte del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, aquí recibimos un estímulo de dolor y nuestra respuesta va a ser tal vez de retirar, ¿no? Por eso le digo algo voluntario, ¿no? No necesariamente totalmente, no consciente, pero no totalmente voluntario. Aquí están, por ejemplo, las raíces ventrales, que nacen de la médula, que van a ser las que van a llevar la parte motora, las raíces motoras, y en las raíces posteriores, donde van a nacer las fibras sensitivas de los nervios. ¿No? Entonces, la parte motriz, que sale por la parte anterior de la médula, y la parte sensorial, que sale por la parte posterior. Sale, entre comillas, porque realmente el estímulo entra, ¿no? Es un estímulo aferente. Recuerden que si escuchamos aferente, todo lo que es aferente quiere decir que es un estímulo que está ingresando hacia la parte central. Por ejemplo, un estímulo sensitivo, un estímulo de calor, de presión a nivel de mi mano, entra de forma aferente hacia el sistema nervioso. Y la parte motora, más bien es una respuesta, es un acto voluntario, por ejemplo, en el motor, en la parte motriz, músculos. Esto es una respuesta eferente o hablan de vías eferentes, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Porque si hablamos dentro del sistema nervioso central, también hay vías que entran y que salen, pero eso se refiere lo aferente que entra y eferente que sale. Eso es nuestro sistema nervioso somático de la parte periférica. Y existe otro sistema autonómico, ¿sí? Autonómico se refiere también a respuestas, pero ya de nuestros órganos internos, dentro de nuestras cavidades, la cavidad torácica, la cavidad abdominal principalmente. Respuesta ante, por ejemplo, si tomamos alguna sustancia que produce mayor actividad de nuestro cuerpo, por ejemplo, alguna droga vasoactiva, vamos a ponernos en alerta, va a responder básicamente el sistema simpático. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, ingerimos alimento y estamos en descanso, va a actuar mucho más nuestro sistema parasimpático. ¿Sí?
en esas dos vías, pero es una respuesta involuntaria a nivel microscópico en nuestros órganos vitales, básicamente. Listo. Seguimos. El sistema nervioso, como les digo, es altamente especializado y por lo tanto también va a tener un tejido que es así también en esas características. Las neuronas son la base anatómica y funcional del sistema nervioso central y se acompañan de otro grupo celulares que son el tejido de soporte, ¿no? Como en otros tejidos. Dentro de las neuronas vamos a ver que tienen alguna estructura característica. Por ejemplo, vamos a tener que la neurona tiene un soma, lo vemos aquí, perdón. El soma neuronal va a tener las dendritas y generalmente un axón. Las dendritas generalmente son las que reciben los estímulos, llegan al soma neuronal donde son procesados y la respuesta es emitida a través de un axón que se comunica por las terminales axónicas al final, que permite pues conexión con otras neuronas. Esto es la estructura más característica. Estas son células que se llaman, según la morfología, como multipolares. Una variación de estas células multipolares tenemos a las células piramidales, que son bastante conocidas y mencionadas porque característicamente se encuentran en la corteza motora voluntaria. Le dicen o células gigantes, ¿no? Porque son bastante grandes, de Best. Generalmente en la corteza motora. Tenemos otras variantes según la morfología. Por ejemplo, tenemos las neuronas que son pseudo-unipolares. Las neuronas pseudo-unipolares se llaman así porque tienen un soma y de él solamente sale una estructura única que se divide en dos. Son las unipolares pseudo-unipolares. Estas se encuentran característicamente en los ganglios de la raíz dorsal. Ganglios de la raíz dorsal relacionados al ingreso de estímulo sensitivo. Ingreso o vía aferente del estímulo sensitivo a través de las raíces nerviosas en su parte sensitiva. Entonces reciben un estímulo aferente en la parte dorsal a nivel de los ganglios sensitivos. Las células bipolares se encuentran en nuestro organismo también en dos estructuras muy importantes. Uno es en la retina y otro a nivel del bulbo olfatorio. Van a formar parte, por lo tanto, de un tipo de sensibilidad especial, como es la visión y el olfato. Esas son las principales. Otra cosa que tenemos que comentar en esta parte, vamos a aprovechar este pequeño recuadro sobre la actividad neuronal. Muy parecido a lo que sucede en la actividad muscular, la actividad neuronal también actúa con potenciales de acción. Y ahí también tienen mucho que ver los canales de los canales de sodio, los canales de potasio y sobre todo la bomba de sodio y potasio. Entonces, normalmente cuando una neurona está en estado de reposo, tenemos, gracias a las gradientes de concentración de estos iones, una parte de la célula que es la parte intracelular y la parte extracelular, ¿sí? Sabemos, recordamos, de que en la célula a nivel intracelular, el ion que más predomina es el potasio en concentración y carga, y a nivel extracelular el sodio en concentración y carga. Y este potencial que mantienen es gracias a la bomba de sodio y potasio. Sodio, potasio, ATPase, ¿no?
recordemos qué es lo que hace la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Ingresa 2 sodios y saca, perdón, ingresa dos moléculas de potasio y saca 3 moléculas de sodio. Y es así que se mantiene. El potencial en reposo a nivel neuronal es de menos 70 milivoltios, esto a nivel intracelular. ¿Y qué sucede, por ejemplo, ¿no? Si llega algún estímulo eléctrico, lo que va a producir es un fenómeno eléctrico de apertura de un canal. La apertura del canal de sodio. Y esto va a producir la entrada de más cationes, ¿no es cierto? Entonces, al entrar más iones positivos, el interior se va a volver menos negativo, ¿sí? Entonces va a ir llegando, por ejemplo, menos 60, menos 50, poco a poco, ¿sí? Eso lo vamos a graficar por aquí luego. Cuando llega a un nivel de menos 55, es el punto en el que se inicia el potencial de membrana de acción. Es decir, los impulsos que llegan deben ser suficientes como para generar este cambio de voltaje en la membrana para que se pueda generar un potencial de acción. Si, por ejemplo, el estímulo es muy pequeño y solamente llega a ser menos 60, este potencial no llega a ser de acción y se pierde. No hay respuesta, no hay continuidad de la respuesta. Aquí lo vamos a graficar. Entonces recordemos que estamos en menos 70, potencial de acción de membrana, llega algún estímulo eléctrico que va a producir la apertura de canales de sodio y se va a incrementar el potencial poco a poco, menos negativo, ¿no es cierto? Cuando llega a menos 55, vamos a hablar de un potencial de acción de membrana, es decir, va a continuar la respuesta. ¿Sí? Cuando llega más o menos a un nivel de más 30 milivoltios, es allí que a raíz de la apertura de otros canales, que son los canales de potasio, acá aperturaron sodio, más o menos por acá se empiezan a aperturar los canales de potasio, empiezan a salir de la célula nuevamente. Entonces esas cargas que hicieron más positivo el interior salen y va quedando nuevamente negativo. Por lo tanto, nuestro potencial va disminuyendo. Va disminuyendo y disminuye tanto que incluso puede bajar más del nivel de menos 70. Y es ahí cuando se cierran los canales de potasio. Esto se llama hiperpolarización. Hiperpolarización. Y se llega nuevamente al nivel de menos 70, al basal de menos 70, gracias a la bomba de sodio y potasio, ATPase. ¿Sí? Acá dice una pregunta, ¿a partir de más 30 empieza a disminuir? Es variable, es un promedio nada más que sea a más 30, porque más o menos a más 10, más 20, ya se van aperturando los canales de potasio. Y si esta apertura es muy amplia, esta respuesta puede llegar no subir a 30, sino poco menos y disminuir, ¿no? Entonces, esto se llama despolarización, esto se llama repolarización, la hiperpolarización y el estado basal con nuestra bomba ATPase. Listo. Eso para la gran mayoría de estímulos. Siempre hay algunas variantes, pero esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta.
Entonces, para la despolarización, el principal involucrado es el sodio a través de su bomba de sodio-potasio. Para la repolarización, la apertura del canal de potasio. Y para la regulación a través del potencial de acción en reposo es la bomba de sodio y potasio, ATPase. Listo. Como les comenté, hay otras estructuras de sostén. En la repolarización sale el sodio, o sea, se abren los canales y lo que hace es que salen los iones de potasio, claro. Porque lo que pasa es que el movimiento de los iones es por la carga y por la concentración. Es una difusión simple, ¿no? Si intracelular tenemos 150 de potasio y extracelular tenemos solo 50, entonces al abrir el canal lo que va a hacer es tratar de equilibrarse. Entonces, dentro de la célula se abren y van a empezar a salir para tratar de equilibrar. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Nadie dice nada. Entonces, la estructura de sostén que tiene nuestro tejido neuronal también es bastante especializada. Tenemos, por ejemplo, a los astrocitos. Los astrocitos son células muy importantes porque se mencionan dentro de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ellos van a regular el flujo tanto de glucosa, que es el principal nutriente, si no es que casi el único que tienen las neuronas, van a regular el ingreso de fármacos, tóxicos y otras sustancias que puedan llegar a través de la sangre. Es una barrera bastante grande, bastante fuerte. Los oligodendrocitos son otras estructuras que son las que vamos a ver por aquí. A ver, un momentito. Ya. Estos son los astrocitos, ¿sí? Emiten varias terminales que, como les digo, forman la barrera hematoencefálica junto con las células ependimales y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Luego tenemos los oligodendrocitos. Estos son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los encargados de dar la mielina a las células, a los axones de las neuronas. Lo característico de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central es que van a emitir varios pedúnculos o pedículos para cubrir diferentes sectores, puede ser del mismo axón o de diferentes axones neuronales. Es decir, varias ramificaciones que cubren diferentes células, ¿sí? La microglia es una célula que deriva del mesodermo, del mesénquima, ¿sí? A diferencia de todas las demás células del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico que derivan del ectodermo. Tienen algunas características similares a los fagocitos y macrófagos a nivel de nuestra sangre, y es más o menos la función que realizan en el sistema nervioso central. Por ejemplo, si es que hay alguna noxa, alguna lesión, ya sea traumática, ya sea por alguna infección, lo que van a hacer es generar una respuesta inflamatoria y fagocitar restos también. Restos neuronales, restos bacterianos. Y se están estudiando algunas otras funciones, por ejemplo, en la cognición, pero solo en estudios. Las células ependimarias son estas células que rodean a los ventrículos y rodean también al agujero del epéndimo de la médula espinal. Están encargados de producir lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, de forma muy importante. A nivel de la glía periférica, tenemos algunas variaciones. Recordemos que habíamos dicho que la glía periférica que el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios periféricos
que no están cubiertos pues, por alguna estructura ósea. Entonces tenemos nervios periféricos, los ganglios de la raíz dorsal. Ellos van a tener, por ejemplo, lo que se llaman las células de Schwann, que cumplen la misma función que cumplen los oligodendrocitos, que es la mielina, la formación de mielina. Ahí está. Mielina. Acá también lo completamos. La formación de mielina. ¿Y cuál es la diferencia en la estructura de estas células con los oligodendrocitos? Cada célula de Schwann envuelve un sector de un solo axón. Es decir, todo esto es una sola célula de Schwann. Esta es otra célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann y esta es otra célula de Schwann. Es decir, se necesitan varias células para cubrir solo un axón. A diferencia del oligodendrocito que dijimos, ¿no? Que da ramificaciones para varias neuronas y para varios segmentos del axón. Esa es una de las diferencias principales. Las células capsulares son las que asemejan a la función de los astrocitos. Entonces son similares a los astrocitos en cuanto a que se encargan a la nutrición y detoxificación de las neuronas a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y las células de Müller corresponden a células especializadas que solo tenemos en la retina. Es decir, su función principal es colaborar para la generación del estímulo visual. Seguimos. Aquí les he traído un pequeño resumen, ya que es bastante complicado a veces, ¿no? Y uno se cansa viendo toda la estructura del encéfalo, los núcleos, los ganglios, nombres muy complicados a veces que no podemos comprender. En este cuadro quiero que podamos resumir, y tal vez soy muy atrevida en simplificar algunas funciones que hace cada estructura del cerebro, pero nos va a servir, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Entonces, hablando del sistema nervioso central, ya dijimos encéfalo y médula espinal, vamos a hablar de lo que es encéfalo. Encéfalo tiene muchas estructuras. Una es lo que vamos a llamar el cerebro, que está compuesto por dos hemisferios cerebrales. Y estos están divididos pues por unas estructuras que se llaman lados del cerebro, por ejemplo. A nivel del surco longitudinal, vamos a dividir en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo. Para simplificar un poco las acciones, el hemisferio derecho se encarga de funciones de percepción y de relación, ¿sí? En cambio, el hemisferio izquierdo, todo lo que es función de comunicación. Aquí en el hemisferio izquierdo, como vamos a ver más adelante y tal vez ustedes ya han visto, vamos a tener las áreas del lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a poner, por eso es la zona de la comunicación. Aquí en nuestro hemisferio vamos a tener las áreas del lenguaje. Perfecto, por ahí. Listo. Luego vamos a tener estructuras por dentro, ¿no? Estamos viendo la corteza. Por dentro van a haber estructuras que también contienen grupos neuronales. Cuando tenemos grupos neuronales en el encéfalo, los vamos a llamar ganglios en general, pues, ¿no? Ganglio significa cúmulo de somas neuronales. Y eso es lo que va a representarse por sustancia gris. Acá lo vamos a poner. Entonces, sustancia gris nos habla de somas neuronales. El soma. Estos pueden estar como que en los bordes de en la corteza de los hemisferios cerebrales, como que pueden estar formando grupos en la parte subcortical, en la parte más dentro del encéfalo. Entonces, pueden estar a nivel de la corteza o pueden estar a nivel subcortical, formando lo que se llaman ganglios. Ganglios o núcleos.
¿sí? Y todo lo que es sustancia blanca nos hace referencia a los axones y dendritas, sobre todo a los axones, que son los que contienen la mielina, ¿no? Listo. Entonces, vamos a tener algunas estructuras en el diencéfalo. El diencéfalo ya es algo más en la parte dentro de nuestra cabecita, nuestro encéfalo. El diencéfalo va a tener varias estructuras. Una de ellas, o varias de ellas, se llaman los ganglios de la base. Son cúmulos neuronales que van a encargarse de una parte del movimiento, de controlar una parte del movimiento. Acá vamos a tener, por ejemplo, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, al lobo pálido, al putamen, que forman parte del núcleo lenticular, y, por ejemplo, la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral. Vamos a tener otros núcleos como el tálamo. El tálamo es una estructura muy importante y lo que quiero que se lleven es que es el principal relevo de estímulos sensitivos, impulsos sensitivos. Ya sea que provengan de nuestros sentidos especiales, el olfato, la vista, la audición, como estímulos que provengan de nuestras extremidades, dolor, calor, temperatura, ¿sí? Etcétera. Excepto, justo lo que me había equivocado en decirles, excepto uno, el olfato no pasa por el tálamo, es el único, ¿sí? Pero es el lugar donde se procesan todos los estímulos sensitivos, casi todos. Dentro del diencéfalo tenemos también otra estructura muy, muy importante, el hipotálamo. Es también pequeño, es una estructura bastante pequeña, pero que tiene muchas, muchas funciones. Acá me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre ganglio o núcleo? Igual, los dos son cúmulos de somas, pero por ejemplo, ganglios se refieren cuando hablan de sistema nervioso más, ¿no? De sistema nervioso periférico, que casi es lo mismo. Y núcleos hablamos más en el sistema nervioso central. Pero igual ambos contienen somas neuronales. ¿Ya? Ya, listo. El hipotálamo, entonces, como le decía, es una estructura bastante pequeña, pero que tiene muchas funciones. Es el principal órgano que mantiene la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, si yo le pongo alguno sinónimo a hipotálamo, es homeostasis. ¿Por qué? Porque se encarga de la regulación de la temperatura. Recuerden que hay algunas enzimas que pueden empezar a degradarse con cierto grado de temperatura. Así que es muy importante que nosotros mantengamos para el buen funcionamiento de toda nuestra fisiología una temperatura adecuada. Y el principal regulador es el hipotálamo. Otro, controla la actividad del sistema nervioso autonómico, es decir, de lo que estábamos conversando, ¿no? Del control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la respiración, del tránsito gastrointestinal, de la función de la vejiga, la función reproductora, tiene mucho que ver con algunos núcleos que tiene el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, tanto el sistema simpático como parasimpático tiene su origen a nivel del hipotálamo. El subtálamo es una estructura muy pequeñita también, que está en la parte más baja, ya conectando con el tronco encefálico, que está muy relacionado a los ganglios de la base porque de él parte el control del movimiento voluntario. Ya lo vamos a ver un poquito más en las siguientes diapositivas. Por aquí, y tenemos a nuestra glándula pineal o nuestra glándula epífisis, que está encargado sobre todo, es mucho más funcionante cuando somos niños o somos jóvenes, pubres o adolescentes, regula los ciclos de sueño y vigilia, es decir, nuestro ciclo circadiano. Perfecto. Tronco encefálico. Bajamos ya a la parte de fosa posterior, que vamos a llamar. Aquí lo vamos a dividir.
porque también en algún momento ustedes van a escuchar que nos vamos a referir a lo que se llama fosa anterior y fosa posterior. Fosa anterior son todas estas estructuras que hemos comentado antes. El cerebro, los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo. Y estructuralmente se dividen por la tienda del cerebelo, ¿sí? Es decir, hay una estructura membranosa que va a dividir todo lo que es la parte de cerebro hacia arriba y por debajo el tronco encefálico con el cerebelo, ¿sí? Entonces, esa parte que se encuentra por aquí, muy pequeñita, se llama, vamos a decirle muchas veces fosa posterior. Es una estructura bastante pequeña porque está, como les digo, colinda con la tienda del cerebelo y por debajo ya está la parte final del cráneo. Ahí también van a haber estructuras pequeñas pero muy importantes. En el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y, como les comenté, también cerebelo. Todas estas estructuras están relacionadas a núcleos de los nervios craneales. Hay algunas estructuras como el sistema reticular activador ascendente que tiene que ver con la vigilia, ¿sí? Y en el bulbo raquídeo está muy importante los centros de control de la función cardíaca y función respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, cualquier lesión en esta zona es sumamente peligrosa y es una zona muy pequeña. Y el cerebelo, que nos acompaña en la parte más bajita, se encarga de muchas funciones, pero a grandes rasgos es de la coordinación y el equilibrio, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen de todo lo que es nuestro sistema nervioso y sus principales funciones. Aquí un gráfico muy simple para que podamos ir identificando nuestras estructuras a nivel del encéfalo. Perdón. Listo. Entonces, de repente no apreciamos muy bien el dibujito, pero lo hemos querido hacer con mucho cariño. A ver, más o menos es así, ¿no? Este es el cerebro, visto del lado lateral. Vamos a tener dos surcos muy importantes y que siempre van a ser mencionados para dividir a nuestras estructuras. Uno es el surco o cisura de Rolando o cisura central. Cisura de Rolando o central. Y vamos a tener la cisura de Silvio o cisura lateral. ¿Por qué son importantes ellas? Por ejemplo, la cisura de Rolando va a dividir lo que es el lóbulo frontal de las demás estructuras. Es decir, por delante de la cisura de Rolando vamos a tener todo lo que se llama el lóbulo frontal. A ver, vamos a escribir acá. Nuestro lóbulo frontal. Por detrás del lóbulo, de la cisura de Rolando vamos a tener el lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio vamos a tener el lóbulo temporal. Y ahora, ¿cómo dividimos o hasta dónde es la división entre el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que es el que nos falta, ¿no? No existe anatómicamente algún surco que los divida, como los que hemos mencionado. Por aquí hay un pequeño surco que se llama el surco parieto-occipital, pero que no es muy profundo, es decir, llega por ahí nada más. Parieto-occipital, ¿sí? Y más o menos se traza como una pequeña línea
que lo une a la cisura de Silvio, y otra pequeña línea a un pequeño surco también a nivel occipito temporal. Y es así más o menos que se da la división. Como les digo, no es que haya un surco o una división es efectivamente anatómica. Esto es más teórico, ¿no? Entonces, por aquí vamos a tener al lóbulo occipital. Por debajo del surco parietooccipital.